Bueno, bienvenidos a Capilla otra vez. Y, y el tema del día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 15. Entonces les invito a abrir sus Biblias en este capítulo que habla del pacto que Dios hace con Abraham. Y siempre es bueno poner las cosas en su contexto. Génesis empieza con la creación y a partir del capítulo 3 vemos una distinción entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y el resto de la narrativa de Génesis nos lleva realmente a dos tipos de personas, que son los hijos de Dios y los que no lo son. Esto lo vemos, por ejemplo, con Caín y Abel, que después de que Caín mata a Abel, viene Set, viene el linaje de la simiente de la mujer por medio de Set. Esto lo vemos en la genealogía del capítulo 5, en el capítulo 6 también vemos una distinción entre los hijos de Dios y los que no lo son. Y todo esto nos lleva hasta un hombre que realmente llega a ser el punto de inflexión en la narrativa de Génesis, que es Abraham. Y vemos que Dios habla a Abraham en el capítulo 12 y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos que Dios llama a Abraham para que vaya a una tierra que Él le va a mostrar y que va a ser de él una nación grande y que va a bendecir a los que bendigan a él y va a maldecir a los que maldigan a Abraham. Y es bien interesante que Dios llama a Abraham. Abraham no tiene un hijo físico, tiene 318 siervos, o sea, es un hombre sumamente rico, pero no tiene descendencia. Y Dios ya le está llamando para que vaya a una tierra y que va a ser de él una nación grande. En el capítulo 14, Abraham rescata a Lot, Melquisedec lo bendice, le da pan y vino, y otra vez vuelve, justo después de este evento, Dios a aparecérsele a Abraham. Es un hombre de adoración, un hombre que en lugares a donde va hace altares, es un hombre de fe. Y en este capítulo vamos a ver 3 puntos principales, que va a ser la visión que va a tener Abraham. Después, versos 4 al 11, vamos a ver la afirmación que Dios da a Abraham. Y versos 12 al 21 vamos a ver el pacto que Dios va a hacer con Abraham y el significado que esto tiene. Y antes de empezar la lectura, oremos que el Señor nos bendiga en esta meditación. Padre, gracias por las bendiciones que nos das y te pedimos en esta mañana que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Génesis capítulo 15, esta es la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme ahora una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol,
y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales veremos: versos del 1 al 3, una visión; versos 4 al 11, una afirmación; y versos 12 al 21 es el pacto. Vemos que la narrativa empieza después de estas cosas, esto es, sigue con la historia que pasó en el capítulo 14, que Melquisedec bendice a Abraham, y esto viene después de una gran victoria militar que ha tenido Abraham. Ha rescatado a Lot, su sobrino, de una invasión de varios reyes. Ha salido victorioso con 318 siervos, vemos en el 14:14, o sea que Abraham ya tiene un ejército pequeño a su disposición, todos los siervos que están en su casa. Y vemos que justo después de estas cosas, así empieza el verso 15, viene palabra de Jehová a Abraham en visión. Y vemos que Dios se manifiesta a los patriarcas de diversas formas. Y vemos cómo el autor a los Hebreos menciona que Dios, hablando en el pasado, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas, de diversas maneras. Aquí vemos que es en una visión. Y la primera frase que Dios le dice a Abraham es: no temas. Una frase recurrente que vemos en toda la Biblia. Lo mismo Dios le tiene que decir a Moisés, le tiene que decir a Josué. David se lo tiene que decir al pueblo. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Justo después de una victoria militar, Dios le dice a Abraham: yo soy tu protección. Y recuerdo cómo de niño en la escuela dominical veíamos la armadura del cristiano, de acuerdo a Efesios, y la profesora nos traía un dibujo de un soldado romano, y veíamos todos los elementos, ¿sí? El yelmo, la espada, el calzado. Pero realmente la enseñanza que nos mencionaba que estaba detrás es la cuestión de vístete de Cristo, vístete del nuevo hombre. Y aquí vemos lo mismo, que Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo, yo soy tu protección, no debes de temer. Yo cumpliré mi palabra y tu galardón, tu recompensa va a ser grande. Y aquí volvemos a las promesas que Dios ha dado a Abraham en Génesis capítulo 12. Y vemos que Abraham le responde al Señor: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? No me ha dado prole, Señor. Todavía no me ha dado descendencia y mi heredero va a ser un nacido que ha crecido en mi casa. Vemos que aquí se empieza a materializar, o Abraham empieza a ver que todavía no se ha materializado la promesa que Dios le ha dado a él. De hecho, si conocemos la historia, vemos que realmente van a pasar 25 años, desde que Abraham tiene 75 hasta que tenga 100, que van a ser Isaac. Van a pasar 25 años hasta que realmente él pueda ver esta promesa materializada. Y por lo tanto, Abraham ahora necesita una afirmación. Vemos que el Señor se le aparece a Abraham. Vemos que Abraham dice, sí, pero falta todavía la descendencia. Y por lo tanto viene la afirmación que son los versos 4 al 11. Por lo tanto, otra vez vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará Eliezer, que es el mayordomo principal, que es de Damasco, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y luego vemos la imagen, ¿sí? Y es posible que aquí estén en la zona desértica del Negev, en Beerseba. Y realmente, si alguno de ustedes ha estado en una zona desértica donde no hay contaminación de fábricas ni de nada, el cielo en la noche se ve completamente estrellado. Entonces imagínense la Vía Láctea lleno de estrellas y el Señor diciéndole a Abraham:
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Va a haber muchísima gente que saldrá de ti. Y vemos que Abraham cree, y esta creencia le es contado por justicia. Y vemos cómo desde el libro de Génesis, la doctrina principal que predicamos nosotros como protestantes, que es la justificación por la fe, se ve desde el primer libro de la Biblia. Esta es la base principal. Habacuc capítulo 2 va a volver a reafirmar esto. El justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo, explicando esto en Romanos 4, verso 18, menciona esto sobre Abraham. Que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y vemos que ahora el Señor le menciona una afirmación todavía más grande, más sublime a Abraham. Le está mencionando que su descendencia será incontable, como las estrellas que están en los cielos. Y no solamente le dice esto a Abraham, no solamente Abraham cree y le es contado esto por justicia, esto es que es considerado justo, que ya Abraham empieza a caminar con Dios como caminó Enoc con Dios, que vemos en Génesis 5, sino que Dios le vuelve a reafirmar, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y esa tierra donde está Abraham es Canaán. Los eventos están aconteciendo en la tierra prometida. Y ese lugar donde Abraham está pisando, el Señor se la va a dar por herencia. Y si Abraham sigue teniendo quizá alguna reminiscencia de duda, Abraham le pregunta al Señor, una cosa es la descendencia, otra cosa es la tierra. ¿Cómo sabré yo que heredaré esta tierra? Y el Señor aquí le va a decir, tráeme animales, parte estos animales por la mitad, y va a hacer un pacto con Abraham. Y vemos esta gran realidad, que nosotros tenemos fe en un Dios que ha hecho un pacto con nosotros. El autor a los Hebreos menciona la fe también de Sara. Y en Hebreos 11 dice lo siguiente, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, de Abraham, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y Abraham está creyendo en la promesa de un descendiente. Y volvemos al tema de la simiente. Ahora de Abraham saldrá la simiente santa, en la cual todos podremos ser santificados. Y no solamente eso, sino que el Señor va a hacer un pacto. Y vemos en el verso 9 que les pide animales, Dios a Abraham, ¿sí? Que Abraham toma todo esto, lo parte por la mitad, pone cada mitad una enfrente de la otra, y vemos que estos elementos son de un pacto. Y esto nos lleva al tercer punto de este mensaje. Y los pactos se siguen haciendo incluso el día de hoy. Nada más que ahora se les llama tratados y se hacen entre países. Y cuando un país hace un tratado con otro país, ese tratado tiene consecuencias para las generaciones posteriores que vengan. Cuando España firmó la entrada a la Unión Europea en el 86 y la entrada a la OTAN, España ya no se puede salir unilateralmente de ninguno de esos tratados. Y si se llega a salir, va a haber consecuencias. Y en el mundo antiguo, los pactos, los tratados se hacían entre personas, pero se tomaban animales. Y hay un ejemplo bíblico de esto que vemos en Jeremías, que explica de una forma más detallada cómo eran los pactos en el mundo antiguo. Y si vamos a Jeremías, capítulo 34, versos 18 y 19, leemos lo siguiente, ¿sí?
Y entregará a los hombres que han traspasado mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron por entre las partes del becerro. Entonces, si se fijan, en el mundo antiguo, dos personas tomaban animales, partían al animal, pasaban por en medio del animal y decían: así le pase a la persona que quebrante este pacto. Entonces vemos que Dios ahora le dice a Abraham que tome animales, que los parta por la mitad. Vemos que efectivamente Abraham hace esto, pero pasa algo. Y pasa algo que se menciona en el verso 12. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham va a estar dormido. Y Abraham no va a pasar por en medio de los animales. Y esto nos lleva a un punto, que es que este pacto no va a ser un pacto bilateral, sino va a ser un pacto unilateral, con promesas. Y si es un pacto unilateral, el que tiene que cumplir ese pacto es Dios mismo. Y vamos a ver esto, ¿sí? Vemos que realmente Abraham cae dormido, ¿sí? Sobrecoge el sueño a Abraham. Aquí volvemos a la idea de lo que pasó con Adán, cuando Adán cayó en un sueño profundo que ni se enteró, y que del Señor después de una costilla hizo a Eva. Y el Señor le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjense cómo el Señor le vuelve a mencionar a Abraham su descendencia. Esta descendencia que tendrás va a morar, no aquí en Canaán, en otra tierra ajena, y va a ser esclava allí 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El Señor mismo ya está profetizando el evento del Éxodo, que realmente vemos en la narrativa bíblica que esto se va a cumplir. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y vemos después el evento. Y el evento se menciona y se describe en el verso 17. Y sucedió que puesto el sol, esto es ya al amanecer, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y vemos que aquí en el verso 17 lo que está pasando es una teofanía. Dios manifestándose en fuego. Dios el que está pasando por en medio de los animales divididos. Y si se fijan, el único que está pasando aquí es Dios y no Abraham. Y vemos que aquí es un pacto completamente unilateral. La presencia de Dios ahí está siendo manifiesta. Y por lo tanto, en aquel día, verso 18, hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, y fíjense que este pacto contiene los elementos de la descendencia y de la tierra. Las dos cosas que Dios ya le ha mencionado a Abraham desde el comienzo en Génesis capítulo 2. Y Dios, que ha pasado por en medio de esos animales, que ha hecho este pacto unilateral, le dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y si vamos a un mapa, eso es toda la Palestina actual. Y es exactamente la misma locación geográfica de Génesis 2, donde estaba el jardín del Edén. Y vemos que la idea de Dios es que el pueblo vuelva a su origen. Y que ese lugar terrenal apuntaba a una imagen celestial. Porque si solamente apuntara a una cuestión terrenal, esta cuestión terrenal se materializa en los días de David y Salomón.
Fíjense cómo lo menciona el autor de Primero de Reyes, capítulo 4, versos 20 y 21. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Se utiliza otra vez el lenguaje. La descendencia de Abraham es tanta que ya no se puede contar. Están comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Nehemías menciona algo parecido, Nehemías 9:8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esta situación terrenal se cumple, se materializa, pero había una realidad más allá. Y esta realidad es que esa descendencia es espiritual. Y esa tierra es espiritual. Y vemos esto. Y el apóstol Pablo lo explica en Romanos 4 a partir del verso 18. Pablo hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, la iglesia, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y vemos que esta fe que fue contada por justicia a Abraham no solamente es contada a él, sino también a nosotros que creemos en Jesús. Y que estamos también, al igual que Abraham, en un pacto unilateral. Y vemos a Jesús justo antes de ir a Getsemaní en el aposento alto. Y Jesús toma el pan. ¿Y qué hace Jesús? Lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos. Y este pacto unilateral de Cristo es dado a nosotros y nos apropiamos de él por medio de la fe. Y al igual que Abraham, llegamos a ser descendientes de él por medio de la fe. Y al igual que Abraham, deseamos una tierra mejor. Una tierra cuyo arquitecto es Dios. El autor a los Hebreos menciona esto en el capítulo 11. Y quiero terminar con estos versos explicándolo, ¿sí? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No una tierra completamente terrenal, sino una tierra celestial. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero vemos que anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y vemos esta promesa de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que es importante que Él se vaya. ¿Por qué? Porque nos va a preparar un lugar, una morada. Y vemos esta cuestión principal, que la
promesa terrenal era sombra de lo celestial. Y que nosotros nos acercamos a lo celestial por medio de la fe. Y el autor a los Hebreos compara los dos montes, el monte Sinaí con el monte Horeb. ¿Sí? Y vemos que nosotros nos acercamos a ese monte, Sión, por fe. Hebreos 12:22, nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en el libro de la vida, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y vemos aquí una gran realidad. Cristo ha hecho un pacto unilateral, y un pacto que contiene promesas al igual que con Abraham, en que nosotros somos descendencia de Abraham y tenemos esa ciudad, pero no esa ciudad terrenal, sino esa ciudad celestial, cuyo arquitecto es Cristo mismo y que nos da libremente por medio de la fe. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y te pido que nos ayudes a ver estas realidades, nos ayudes a recordar tu pacto, sabiendo que esto nos puede ayudar en nuestra fe y en nuestro andar cada día. Señor, sigue bendiciéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.